Buenos días a todos. Me alegro de poder encontrarnos, esta reunión que es habitual los domingos por la mañana, no por habitual, deja de ser siempre especial, aún en las reuniones más sencillas, y gracias a Dios a veces por eso, el poder descubrir en la sencillez del encuentro como hermanos, en la presencia del Señor, poder encontrar la riqueza, el ánimo. Hemos cantado al Señor en esta mañana canciones preciosas y por supuesto Él ha estado y Él está con nosotros todos los días, toda la semana, pero venimos aquí y sentimos algo especial, no porque Él esté más presente, sino porque estamos nosotros. Estás tú, estoy yo, y eso quiere decir que de alguna manera el escucharnos, el vernos, añade bendición y fuerza al testimonio del Señor. Eso es algo que siempre debemos recordar, que a mí me gusta recordar porque me motiva muchísimo cuando vengo a la reunión, aunque no tenga que tomar una parte en ninguna de las cosas que se hacen desde aquí arriba, pero creo que es importante la presencia de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana nos saludamos en el amor del Señor. Ahora, después que leamos la palabra y vayamos a orar, recordamos al hermano Fernando, el pastor, que él está hoy de guardia en su trabajo, y vamos a, lógicamente, recordar a las casas, las familias, en este caso los papás. Hoy es el Día de los Padres y estamos saludándonos. ¿Queréis saludaros unos con otros? ¿Yo he dicho algo? ¿Lo he dicho? Pues venga. No sé si yo quería decir eso o no. Saludaros, saludaros. Aleluya. ¿Qué? ¿Dónde? Suena mucho, ¿no? Dios te bendiga, Marina. Tanto, gracias. ¿Qué cosa? Fijaros bien. ¿Qué cosa, qué cosa? Menos mal que no he dicho mataros, pues yo no me había dado cuenta. Pero me encanta que hayáis reaccionado, y a decir verdad, cuando otros domingos hemos hecho esto así, de saludarnos unos a otros, a mí me encanta este tiempo, y viniendo para la reunión
pensaba si en algún momento no lo diría, como Fernando también hace, y mira por dónde sin querer, espontáneamente, pero bueno, es verdad, es una alegría poder encontrarnos. Yo creo que la fe de cada uno de nosotros se alimenta al poder estar juntos en la reunión. Se alimenta, es bueno mirar al hermano, no tanto fijarnos unos en otros, lo que hacemos o no hacemos en un sentido general, pero sí considerarnos, apreciarnos, como dice la palabra del Señor, tenernos en cuenta y de la manera más positiva. Eso es parte de la bendición del Señor. Por eso dice el Salmo, el 133, eso, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Al hablar de armonía no está hablando el Salmo de perfección, no está hablando de que todo el mundo esté perfecto y todo el mundo pensemos igual y todo. La armonía es algo que viene a través de una coordinación de cosas distintas. Y eso es el milagro del Espíritu Santo. La armonía es Cristo, no como yo soy, como tú eres. Él nos pone en armonía, siendo notas distintas, a veces muy raras. Pero esa rareza de nota, a veces los que entienden de música saben que esas armonías arriesgadas a veces son una preciosidad. Yo creo que el Señor es un buen músico, es el creador, y por eso te ha puesto al lado mía, y aunque eso, yo sea la nota a lo mejor a veces, o tú seas la nota, pero el Señor sabe cómo llevarnos adelante. Bueno, lo que quiero decir desde hace un rato es que seamos bienvenidos. Sí. Qué trabajo cuesta llegar a algún lado. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Si quieres levantar tu mano, aquí esta pareja, ¿podéis presentaros? Bueno, tú, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Robert. ¿Vienes de dónde? Vive aquí en Málaga, eres tan malagueño como nosotros. Ay, Robert, bienvenido. Bienvenido. ¿Algún otro que esté aquí por primera vez? Bueno, somos todos bienvenidos. Vamos, como digo, vamos a leer pasajes de la Escritura y después vamos a orar. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Hay una escritura, una porción dentro del Sermón de la Montaña que es una escritura un poquito delicada. Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25, vamos a leer este pasaje del afán y la ansiedad. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles o aquellos que no tienen en cuenta a Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal o su propia carga o lo que el día traiga. Amén. Vamos a orar. Bueno, ya he dado la felicitación a los papás también. Oramos por cada hogar, por cada familia y damos gracias al Señor por su palabra. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana con gratitud. Gracias por tu pueblo, Señor, aquí congregado. Gracias también por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Pedimos, Padre, que este tiempo en tu presencia siga siendo de edificación, como este tiempo de alabanza. Queremos escuchar a través de tu Espíritu Santo todas esas cosas, Señor, que tú quieres poner en nuestros corazones. Bendice los hogares en tu pueblo, Señor. Bendice cada padre en este día. Gracias por sus vidas. Que podamos, Señor, en todo tener un modelo en ti, en tus maneras, en tus modos, y tú nos comprendes, Señor, en nuestras limitaciones. Gracias por tu ayuda en todo. Y gracias también, Señor, en esta hora, por estar aquí para poder edificarnos, y en ti, Señor, queremos alimentarnos a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, la verdad, sabemos que podemos decir, como oraba nuestra hermana Josefa, Dios es el Padre Celestial. Lo precioso de Dios, hermanos, es que Él es Padre, Él es también Madre. Él no es una persona como nosotros. Él puede ser para nosotros nuestro todo, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro maestro. Y eso es algo que Dios excede a nuestro entendimiento. Gracias que tenemos figuras o ideas de Dios a través de lo que la palabra de Dios nos revela, pero ninguna de ellas puede alcanzar la dimensión de lo que es Dios realmente. Lo más concreto de Dios que conocemos es lo que Él manifestó en Cristo. Gracias a Dios por el regalo de Jesús, por todo lo que podemos aprender del Padre a través de Él. Y en este sentido, pues en esta mañana tenemos la palabra de Jesús. Y yo decía una palabra, en algún momento, en algún aspecto yo quería decir una palabra difícil, porque las lecturas, hermanos, las lecturas de un texto como el de la Biblia, que es un texto precioso, pero es un texto que tiene una distancia en el tiempo, en la cultura, en las expresiones, y que también en parte están dentro, aunque son de culturas lejanas, pero están dentro de nuestra cultura de toda la vida. ¿A quién no le suena las palabras del Evangelio ya de una manera ya muy, como fórmulas muy hechas, ya cosas que hemos escuchado desde chiquititos? Entonces es difícil muchas veces que la lectura pueda tener un momento donde se nos abra una manera más distinta o más acertada de acercarnos. A mí siempre me ha inquietado esta escritura, porque ¿qué quiere decir el Señor aquí? Con esto de los pájaros y con esto de las flores, que no siembran, que no recogen, las flores que no hilan, que no trabajan. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Que no trabaje yo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo tenía aquí una frase para empezar, que dice: Jesús nos llama. Con llamar quiere decir Él nos desafía. La palabra de Jesús aquí nos reta a aprender. Por supuesto, se puede aprender de los lirios, de las flores, de la naturaleza, se puede aprender de las aves. Es lo que Jesús hace aquí, poner un ejemplo. Pero realmente Él nos llama a aprender, a vivir, que nuestra vida se libre del afán por lo material. El afán por lo material, no que nos libremos de la necesidad de lo material, porque lo material, pues no hace falta explicarlo mucho, a todos nos hace falta, pero está queriendo que aprendamos a través de lo que la palabra nos enseña a librarnos del afán, de la preocupación por lo material.
que por supuesto, esa llamada, si lo veo desde el punto de vista natural, no siempre es fácil. Digamos que es un desafío, como cuando a Pedro, el Señor le dice a Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, cuando estaban en la barca, en la tormenta, y el Señor le dijo, ven, le dijo a Pedro, ven. Todo depende de la palabra de Jesús. Si a Pedro se le llega a ocurrir salir de la barca y empezar a andar, se hubiera hundido desde el primer momento. Depende de la palabra del Señor cuando Él la habla y depende de mi fe, ¿no? Entonces Pedro, el Señor le dice, ven acá, y Pedro sale. Es un poquito lo que pasa aquí, el decir, ¿cómo me libro yo de la preocupación por lo material? Porque la preocupación en un sentido excesivo, porque yo tengo como persona responsable, tengo esa dinámica de tener que estar pendiente del trabajo, tener que estar pendiente de cubrir necesidades, pendiente de administrar bien. Eso va intrínseco en la condición humana, sobre todo no solo por cuidarnos nosotros, sino por cuidar de gente que depende de nosotros. Eso es inevitable, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para librarme? Porque también está dentro de mi condición humana, no solo el responsabilizarme, sino también el pasarme, como decimos aquí a veces, el pasarme dos calles. Hay a veces que la preocupación no la controlo y puedo, antes que me dé cuenta, haber desenfocado el tema. Entonces, para mí en lo natural es como cuando el Señor me dice, ven aquí, y ahora me hace andar en terreno o en las aguas, donde yo realmente necesito no solo escuchar la voz del Señor, sino también, gracias a Dios por la fe que Él nos regala, creer a su palabra, ¿no? Es bueno creer a su palabra. Dentro de esto, sin discusión, el mismo Evangelio da testimonio de que la palabra de Jesús no siempre era bien entendida. Es más, ya no solo vamos a hablar de lo que los que lo criticaban, los fariseos, sino que aún sus propios discípulos a veces no la entendían. Ya no solamente no la entendían, algunos tenían ya la desfachatez de decir, tu palabra es dura. ¿Os acordáis? En el Evangelio de Juan, si quieren leemos un poquito ese pasaje, Juan capítulo 6, donde a algunos de sus discípulos le parecía tan dura la palabra de Jesús que algunos decidieron no seguir andando con Él. Estamos en el capítulo 6, versículo 60, donde dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Jesús había hablado del pan de vida, había hablado del que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida en sí mismo, toda esta cosa que habla aquí el Evangelio de Juan. Y dice que al oír los discípulos esta palabra, algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, esto, y hermano, es un hecho el que a veces la palabra del Evangelio nos pueda sonar un poco como excesiva. También son excesivas algunas interpretaciones, hay que tener cuidado con, sobre todo los que predicamos. Algunas interpretaciones, creyendo que cuanto más hierro se pone, pues mejor, a veces podemos como malguiar a la gente. Porque hermano, una cosa es clara, la palabra de Jesús no es dura. Él dice precisamente, y ahora lo vamos a leer aquí, pero dice el Evangelio de Juan, sus mandamientos, las cartas de Juan, sus mandamientos no son gravosos. El Señor dice, mi yugo es fácil, es decir, mi manera de enseñaros, la escuela que yo tengo para ti, el yugo que yo te quiero poner es fácil, mi carga es ligera. Pero sin embargo la gente decían, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y el versículo 63, que quiero que lo notes, dice, el Espíritu es el que da vida,
Es decir, hermanos, cuidado con la letra. Cuidado con la letra. Esta palabra preciosa, esta palabra de Dios, está en ese riesgo de poder hacer nosotros de ella pura letra y ser crueles con nosotros mismos, a veces con otros también, o torpes para poder entender. Entonces el Señor aquí dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, no entendáis mis palabras en una manera natural o carnal, muchas veces llevándolo a extremos que te pueda escandalizar, sino que Él dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo he mencionado algunas veces en algunas de las predicaciones que últimamente hice la diferencia entre la palabra de la ley y la palabra del Evangelio. Hermanos, la palabra de la ley, que la ley es santa, justa, buena, no hay nada que decir. Solamente tenía un problema, no ella, no la ley, nosotros. Es que somos débiles. Frente a la ley no teníamos la facultad en nuestra naturaleza de responder a lo que la ley decía. Si la ley me decía lo que yo tenía que hacer, pero yo, en mi debilidad, no podía cumplir de manera conveniente la ley de Dios. La ley no me podía ayudar en ese sentido, no que fuera mala, pero no me podía ayudar. La palabra del Evangelio, la palabra de la gracia de Jesús, es que en esa palabra que te plantea lo que tú tienes que hacer, a lo que tú tienes que responder, esa misma palabra que conoce tu debilidad, te faculta por la palabra de gracia, la palabra que yo os he hablado, es espíritu y es vida. Hay que creerla. Y eso no es problema porque la fe viene de Él y de oír la palabra de Dios. Entonces, lo precioso del Evangelio, igual que la palabra del Señor a Pedro, Pedro, ven acá. ¿Tú quieres venir sobre el agua? Ven acá. En esa palabra, Pedro, mientras creyó, pudo caminar. En el momento que miró las olas, se hundió, pero ahí estaba el Señor para salvarlo. Igual, el pasaje que hemos leído esta mañana, no os preocupéis por lo material. Tiene un sentido profundo, hermanos, porque está queriendo librar nuestra vida, que vale mucho, de que esté dedicada o empleada en una manera que pierda su valor. Sin dejar de trabajar, sin dejar de preocuparte de que tienes que tener suficiente para comprar, para abastecer para tu familia. Pero lo importante, lo que el Señor está queriendo decir precisamente es, mira lo que vale tu vida, ten cuidado cómo vives, que no vivas como la otra gente vive, porque realmente hay engaño. Ya no es tanto responsabilidad, sino engaño en la manera en que tú enfocas tu manera de vivir. En este sentido vuelvo a lo que estaba diciendo antes. La palabra de Jesús, lo precioso de la palabra de Jesús es que la gracia que lleva dentro me ayuda. Yo la puedo creer y me libera, me alumbra, me da la fuerza para yo poder contestar a esa exigencia del Evangelio. Dice el Señor aquí donde hemos leído, volvemos a Mateo capítulo 6, cuando dice que no te preocupes, no te afanes de tu vida. Habla del valor de la vida, aunque sea de una manera así con preguntas, pero dice, a ver si lo encuentro. Dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen. Hermanos, primero, que no se me olvide, las aves, parte de la creación, son aves y podemos aprender de ellas, pero Jesús no está queriendo que yo que viva como un pájaro, no, en ningún sentido, ni que sea un pájaro. No. Hay cosas que yo puedo aprender. Mi vida no es la vida de un pájaro, igual que no somos una planta, no somos una flor. Pero dice aquí Jesús, cuando está hablando de esto, dice,
Mirad que ellos ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? De lo que Jesús está queriendo hablar, hermano, es de lo que vale nuestra vida. Hay veces que por las circunstancias, el trabajo, la necesidad, podemos tener una vida, digamos, con poco margen para ni siquiera pararnos un ratito para mirarnos a nosotros mismos. Hay mucha tarea, mucho trabajo. El problema, hermanos, no es eso. El problema es con qué enfoque, con qué corazón estamos nosotros, porque yo no soy un pájaro, no somos pájaros, no somos plantas. Jesús está queriendo ver que nosotros como seres humanos, que estamos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que aprender a apreciar que nuestra vida tiene mucho más sentido que solo comer, o que solo estar preocupado por lo beber, o por lo que puedo tener, o lo que puedo vestir. Mi vida tiene que tener otro horizonte, otra manera de pensar, que es lo que realmente el Evangelio viene a traernos sin ser desconsiderado. Aquí no, el Señor no quiere que todo el mundo tengamos un llamado a irnos al monte y olvidarnos del mundo real y de poder estar un poco en las nubes. No, todo desde nuestra circunstancia, desde nuestra situación. Pero hermanos, aún en esa circunstancia y situación, que a veces son muy penosas, hermanos, dice ahí Jesús, y a mí me encanta, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. No dice, no te preocupes que Él te la va a dar, es decir, en el sentido de el Señor sabe como el pájaro. No, el pájaro, aunque crea que no hace nada, tiene que buscar la comida. El pájaro tiene que buscar la comida. Pero dice, vuestro Padre sabe. Dios ve cuando yo tengo suficiente. Dios ve cuando yo tengo carencias. Dios puede ver por dónde pasa mi vida. Él no es como Jesús, venga, no pasa nada, tú no te preocupes, no. Solamente que Él quiere que en todo lo que en mi vida ocurre, yo pueda tener claro que mi corazón en Cristo tiene la oportunidad de enfocarse a lo importante, a lo que realmente merece la pena para nuestra vida, y que de todo podemos aprender. Momentos malos, momentos buenos, de lo que se trata es de que la confianza para poder responder al reto de Jesús. ¿Cuál es el verdadero reto de Jesús aquí? Él dice, la gente que no tiene en cuenta a Dios, los gentiles, buscan esas cosas. Que comer, que beber. Dicen que comer, que beber, por decirlo, pero a veces es más que beber y que comer. La gente busca cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. Hermano, lo que precisamente el Señor quiere decir, cuando esta gente que no tienen en cuenta a Dios busca estas cosas, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ustedes procurad en la palabra que yo os hablo, buscad otra cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo busca primeramente la iglesia. O no busca primeramente unas cosas de grupo. No, hermano, el reino de Dios que la iglesia en todo tiempo proclama y está buscando es ese propósito de Dios general para nosotros y para este mundo, en el que nosotros podemos tomar parte y donde queremos estar libres de lo que puede ser un vivir sin conocimiento. Dice Pedro, en unos versículos que quiero que leamos, hemos sido rescatados de una vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿no? ¿Querés leerlo? Primera de Pedro, capítulo 1. Pues son unos versículos preciosos. Bueno, nuestra vida vale mucho para el Señor. Y con esto no quiero decir que estemos llamados todos a vivir como superhéroes en aventuras maravillosas y grandiosas. No, lo que quiero decir es que tu vida, en lo que tú estás viviendo, al Señor le importa mucho. Y si eres una persona que tiene que estar trabajando quizás más horas que nadie en el día,
Aún el Señor ahí se quiere encontrar contigo para decir de alguna manera, mira que tu vida se enfoque de tal modo que de aquí tú puedas buscar las cosas del reino. Saques provecho de lo que es realmente el sentido de tu vida. A veces, como digo, hermano, en condiciones donde hay que estar, pues como muchos de vosotros, sirviendo y haciendo cosas no siempre tan bonitas ni tan agradables, pero la visión de lo que el Señor puede sacar de nuestras vidas, sin renunciar a que Él la mejore, sin renunciar a que Él pueda llevarnos a donde realmente quiere llevarnos. Pero hermanos, sabiendo que por lo que yo estoy pasando, hermano, Pablo decía, antes de leer lo de Pedro, en todo y por todo he sido enseñado, tanto en tener abundancia como en tener escasez. Hermano, dentro de esa enseñanza, Pablo había veces que lo pasaba muy mal. No siempre él tenía la abundancia que quería. Dentro de esa enseñanza es donde debemos poner esas palabras que a veces las ponemos fuera de contexto. Él decía, tanto sé no tener como tener más de la cuenta. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, el contexto de ese versículo es que a mí, en lo que me toque vivir, tengo que ver que el Señor me tiene que ayudar. Para yo no vivir como un animal, no vivir como un pájaro, no vivir como una planta, sino que mi vida, si ellos tienen la vida arreglada de parte del Señor, mi vida puede levantar la cabeza, que yo soy un hijo de Dios y que puedo realmente encontrar en mi tarea de cada día un sentido mucho más profundo. Busco en ello, en lo que yo hago en mi trabajo, buscar el reino, no el sueldo, que el sueldo claro que lo busco también, ¿por qué no? Pero es el enfoque, hermanos, el enfoque. Dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... bueno, leo desde el 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando Cristo vino a tu vida, cuando Cristo vino a nuestra vida, Él quería que entendiéramos que la vida en Él está llena de sentido. No estamos en el cielo. No necesitamos estar en el cielo, no necesitamos vivir una vida donde el Señor nos lo arregla todo, donde todos los problemas son quitados, no. Pero ha habido un cambio en mi vida. Yo delante de Dios he sido hecho hijo de Dios por la fe, el Señor Jesús me ha regalado esa reconciliación. Dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces mi vida vale para el Señor, Él dio su vida por mí. Entonces yo puedo tener la dignidad de hijo de Dios aún ser la persona más pobre del mundo y desde esa dignidad de entender que tengo la oportunidad y el llamado de Jesús a buscar por encima de todo, dentro de lo que estoy viviendo, el sentido del reino. El sentido del reino. ¿Cómo puedo yo actuar? ¿Cómo puedo yo hablar? ¿Cómo tomo yo esta persona que me está haciendo la vida tan difícil? ¿Cómo puedo yo esforzarme en servir a esta persona que la puedo ayudar? ¿Cómo puedo, hermano? En este sentido tenemos que tener cuidado. Te digo una cosa, las palabras de Jesús ahí en el Evangelio parece como que si estuvieran queriendo que no nos preocupemos en un contexto de pobreza. Pero si miramos los textos, esos versículos están rodeados de parábolas y de textos que siempre hablan del peligro de la riqueza. Porque el verdadero afán, tenía yo aquí apuntado, digo, mira, aprender a vivir libres de la preocupación por lo material, pero libres del afán y la preocupación tanto en pobreza como en riqueza, hermano, porque yo puedo tener una cartera muy cortita, pero mi corazón puede estar cogido por una avaricia donde lo que yo no encuentro otra cosa es nada más ver cómo tengo más, cómo consigo más, y en alguna manera, cuanto más uno tiene, no te creas que uno va a estar más libre, ya lo sabemos, sino que no importa cuánto tenga uno va a querer tener más. Y el Señor dice, pero ¿cómo puede ser que tú vivas como un burro, nada más que pendiente de lo que puedes tener o no tener? En el Evangelio de Lucas, este pasaje que hemos leído del afán y la ansiedad, está precedido por una parábola. En el de Mateo está precedido por la parábola de... A ver si me acuerdo.
Vamos a mirarlo, que no me acuerdo. Mateo 6. Los versículos previos, el tesoro en el cielo, eso. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo corrompe, y los ladrones ni lo minan ni lo hurtan. Y dice ahí, eso está antes de lo del afán y la ansiedad, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Sí, lo que Jesús quiere es cambiar la manera de vivir. Yo necesito pan, yo necesito comida, yo necesito vestido, yo necesito una casa, claro que sí, pero mi vida es eso, o mi vida es tener una cuenta solo en el banco cada vez más grande, no. Mi vida tiene que tener un sentido. Primeramente las cosas del reino, fíjate qué cosa, primeramente yo tengo que tener unas prioridades. Aunque mi vida yo tenga de las 24 horas, 10 o 12 horas en trabajo que no me gustaría ocuparlo. Pero si no tengo más remedio, hermanos, aún en esas horas ocupadas, yo puedo tener en mi corazón una prioridad. La prioridad, hermanos, debe corresponder a lo que tu vida persigue. Eso es lo que llaman algunos filósofos lo último, es decir, lo más grande de tu vida. Yo quiero ¿qué quiero que mi vida sea? Cuando termina mi jornada, cuando he estado haciendo un trabajo quizás un poco tedioso, pero ¿qué quiero que sea mi jornada? ¿Cuál es la aspiración? ¿En qué medida miro al Señor para saber que mi vida la puedo llenar de sentido? Yo tengo que poner primero aquello que es lo más grande, lo último de mi vida. No puedo dejar que mi vida se pierda en lo que no tiene tanto propósito. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor le encanta que tú te preocupes porque Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Y sabe que a veces no tienes lo suficiente. Yo no puedo entender ni muchas veces tengo respuestas para saber por qué esta injusticia allí. Lo que yo sí sé es que el Señor puede hacernos tener una mirada en la pobreza o en la riqueza, una mirada que nos libre de ese estar en una dignidad de vida que no es la que Él quiere para nosotros. Él quiere que podamos decir, yo soy hijo tuyo, Señor. Y en este tiempo tan difícil, en este tiempo de tanta carencia, yo no puedo despreocuparme de mi necesidad. Pero, Señor, tengo que creer a ti, de que tú me das la oportunidad de buscar el propósito tuyo para mi vida, lo que puede ser enriquecer mi vida de manera realmente verdadera. Después de este tesoro del cielo habla de la lámpara del ojo. Aquí está como metido ese pasaje de la lámpara del ojo, pero no viene mal. Porque, hermano, hay que tener buen ojo en lo que ponemos la vista. Es lo mismo que el corazón. A veces yo estoy nada más, uy, a ver. Y el Señor sabe, hermano, el Señor sabe de qué cosas, no solo materiales, de qué cosas humanas, emocionales. Él nos comprende, Él sabe nuestra condición. Y hacemos bien, hermanos, en aprender con Él, aprender a confiar y aprender con Él, no en las consignas que alguien te ponga, sino en lo que tú y Él podéis estar realmente tratando y aprendiendo. Es precioso, hermanos, que el Señor nos haga ver las cosas de una manera personal, porque, hermano, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Aquí desde un púlpito podemos decir, el reino de Dios, y tú tienes que estar por el reino de Dios. Bueno, por un momento, el reino de Dios para cada uno puede ser muy particular y eso nadie lo puede averiguar nada más que uno mismo. Yo no te puedo decir lo que es el sentido primero en cuanto al reino de Dios para tu vida. Es algo que incluso tú mismo, ni yo mismo lo tengo todo el tiempo claro, sino que poco a poco en el Señor yo voy descubriendo, viendo a ver la manera, a veces me puedo equivocar, pero trato en el Señor de aprender cuál debe ser el verdadero sentido de mi vida. Hermano, eso no es una respuesta cerrada que ya todo el mundo podemos tener en un libro de instrucciones. Eso va en el caminar. Eso va en la manera de poder creer al Señor. Por eso es tan bonito que mientras vivimos momentos ya sea de abundancia o de estrechez, no perdamos de vista lo que queremos aprender. Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿Qué quieres tú para mi vida? ¿Cómo quieres usar? ¿Cómo me quieres enriquecer? ¿Cómo me quieres hacer crecer en ti? Bueno, está lo del ojo, he dicho yo, lo de la lámpara del ojo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz.
Hermanos, a veces nuestro ojo clínico que decimos no es muy bueno. Vamos a tener cuidado que no nos engañemos a nosotros mismos, aparte de otras cosas, no nos engañemos. Y luego dice Dios y las riquezas. No podemos servir a dos señores. ¿Sabéis ese Dios de las riquezas que Jesús llama, es en griego mamona o mamón? Es como una deidad, porque la vida está en ese afán. Y hermano, la palabra de Cristo nos invita a decir, yo puedo disfrutar de todo lo que tú me das, porque eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero mi corazón no puede estar, mi vida vale más que la comida, que la bebida, mi cuerpo vale más que el vestido. Yo tengo un llamado más grande como persona en mi vida que yo tengo que descubrir en ese buscar primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia. En Lucas, capítulo 12, los cocineros me han dicho que me alargue, para que yo les dé tiempo de hacer la comida. No, pero yo no estaba pensando en los cocineros, de verdad. No estaba pensando en eso. Fíjate aquí en el capítulo 12 de Lucas, en el versículo 13, antes del pasaje del afán y la ansiedad, antes lo hemos leído en Mateo, ahora está aquí en Lucas. Dice en el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero el Señor le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y dice el versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia. Fíjate en qué contexto está puesto el pasaje del afán y la ansiedad, de los tesoros en el cielo, de no servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas, no, el corazón no puede estar dividido, es una trampa, nunca tenemos suficiente, el tener más no te quita el miedo, no te quita la ansiedad, no te quita la preocupación. Tú lo estás viendo y a veces nos sorprende cómo la gente que tiene tanto, cómo puede caer en trampas de poder querer ser personas injustas, ilegales, caer en los casos de corrupción, y a veces uno tiene que parar y decir, espérate, tú no estás en eso porque no te has visto en las mismas. No podemos poner la mano por nadie, hermano, porque más que nada el corazón es súper engañoso. Yo no sé lo que yo haría en ciertas circunstancias, pero nos damos cuenta por lo que pasa, y gracias a Dios si nos libramos, de que el corazón es así. Y dice Jesús aquí, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué vale mi vida? ¿Qué razón tiene mi vida? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Déjame decirte una cosa. Fíjate cómo Jesús dice, la vida del hombre no consiste. Te contesta lo que vale la vida del hombre, pero del todo no te dice vale esto, sino que te dice, muchas veces está bien que nos contestemos así. A veces, hermanos, más vale, yo no sé todo lo que vale mi vida, yo no puedo contestar a qué significa mi vida, pero puedo tener claro cosas que eso no. Eso no, al menos por lo menos si no tenemos claro todo lo que valemos, porque eso es algo que tenemos que ir descubriendo poco a poco, está bien que de vez en cuando sepamos cosas que no es. Esto no es lo que Dios quiere para mí. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y pone la parábola esta tan conocida. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar ya tantos frutos. Y él dijo, pues lo que voy a hacer, voy a edificar unos graneros mayores, ahí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes has guardado, para muchos años, repósate, come, bebe. Hermano, el corazón, ¿dónde está el corazón? No está mal tener recursos, no está mal tener una tranquilidad económica, pero ¿dónde está mi corazón? Porque donde está el tesoro, ¿cuál es el tesoro mío? Ahí estará mi corazón.
El tesoro que tenemos aquí, hermano, aquí se va a quedar. A veces tenemos que decírnoslo porque es difícil, hermano, es difícil librarse de las preocupaciones, es muy difícil, sea cual sea nuestra circunstancia. Pero dice, bueno, todo esto ya lo tengo guardado, alma mía, repósate, vive tranquilo. Y dice el Señor dentro de esta parábola, el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cómo las suple o no las suple, cómo me ayuda o no me ayuda, aquí no es la cuestión. Aunque es una cuestión importante, pero no tenemos que pensar ahora en eso, hermano, sino en decir, Señor, por donde yo estoy ahora, tú lo sabes. Sabes lo que yo necesito, sabes lo que en mi vida puede estar de acuerdo con tu voluntad o no. Pero el Señor me está diciendo dentro de esa situación, busca, pon prioridad en entender mi propósito para tu vida, las cosas del reino. Pon delante de ti, en todo lo que tú hagas, ese enfoque. Hermano, cuando Pablo hablaba a Timoteo de avisar a los ricos, en Primera de Timoteo, al final de la carta de Pablo a Timoteo, dice, Primera de Timoteo capítulo 6, primeramente le dice a Timoteo en el versículo 6 del capítulo 6, dice, gran ganancia es la piedad, es decir, pon delante de ti las cosas de Dios, la piedad en el sentido más amplio, no en un sentido solo que hemos tenido de la religión nuestra, sino la piedad, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, es buena cosa que tú te centres en la piedad acompañada de contentamiento, porque hermano, una cosa importante, yo quiero tener suficiente, yo quiero tener, si acaso pudiera, un poquito más, a lo mejor por ayudar a alguien o para yo estar tranquilo, pero el contentamiento, la gratitud, el que mi corazón no esté preso. En la parábola del sembrador, el que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, surgió, empezó a crecer, pero los afanes, la preocupación, el engaño de la riqueza, dice la parábola, ahogó. Es decir, yo quiero hacer, pero no puedo, es que tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que estar lo otro, no puedo. Hermano, hay que tener cuidado, porque en este sentido, el contentamiento, eso no quiere decir que seamos ni descuidados, ni que no aspiremos a mejorar, no. Eso tú en tu vida tienes que ver cómo Cristo trata contigo y te anima a poder poner primero aquello que va a ser lo último, lo más importante en tu vida. Aquello que no se va a perder. Porque hermano, a veces las cosas que conseguimos se van a perder, van a estar un poquito, ya dentro de nada no van a valer, porque no las vamos a necesitar. Mira este hombre, el día que se murió todo se quedó aquí. El contentamiento, dice Pablo, nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, en este mundo estamos viendo hasta dónde puede llegar la avaricia. Como decían por ahí, el mundo, la naturaleza, tiene recursos suficientes para suplir la necesidad de todo ser viviente. Tiene suficiente para todo, pero apenas alcanza para suplir la avaricia de unos pocos. Hay gente que en el mundo tiene tanta avaricia que el mundo entero, los bosques, los montes, las minas, nada es suficiente. Hermano, ese es el engaño del que Jesús
Aunque nosotros digamos, pero yo estoy lejos de eso, claro que estamos lejos, pero somos humanos y algo hay en el corazón que en lo poquito a veces podemos, y es más triste que para 3 cosillas que tengamos caigamos en el engaño de las 3 cosillas que tenemos. Vamos a disfrutar. Dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y dice más adelante, versículo 17, a los ricos de este siglo, o de ahora, ¿sabes? Tu país, deberíamos de ir con esta a los ricos. Escúchame, mira lo que el Señor te dice. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Yo no soy rico, pero yo tengo que escuchar esta palabra. Por muy corta que sea mi cuenta del banco, yo tengo que escuchar también esta palabra. Yo pienso en los ricos de la tierra y hago bien. Bueno, hago bien o no hago bien, pero que realmente esta palabra yo también la debo de escuchar. Que no pongan el corazón en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la vida eterna. Jesús le dijo a la gente que había sido alimentada, los 5.000 que él alimentó. Esta gente que luego, en el mismo pasaje donde habían dicho luego, que dura es tu palabra. Ese discurso empezó diciéndole el Señor a Jesús, me buscáis no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y dice el Señor, trabajad, porque una de las cosas que el Señor quiere es que trabajemos. El trabajo dignifica en la ética protestante histórica. Pues una de las cosas que más hizo valer la Reforma fue el valor del trabajo cotidiano. Esa cultura que había en el mundo católico de que los desgraciados trabajaban y luego ya pues la gente que podía dedicarse, la aristocracia o los monjes o los curas, todos los que podían dedicarse a los altos ministerios, pues bueno, el trabajo era una maldición, pero en la ética protestante una de las cosas que traen es lo sagrado de lo diario, de lo cotidiano, de tu trabajo, de mi trabajo, de mi forma de vivir, que puede ser tan digna como la de cualquiera. Y desde ese punto de vista, hermanos, pues podemos pedir al Señor que nos dé esa sabiduría, trabajar no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece, el cual el Padre os dará, porque así le ha agradado. Cuando en Lucas tú lees este pasaje de la parábola del rico insensato, viene lo del afán y la ansiedad, a continuación viene, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por tanto, vended todo lo que tenéis y dadlo a los pobres. Y hermano, yo leo eso. Y yo siempre digo, bueno, esto hay que interpretarlo, no literalmente, porque lógicamente... Bueno, no sé si alguna vez, eso ya es cuestión personal, hermano, porque lo que sí no hay que hacerlo es recetarlo para todo el mundo. Si tú lo lees, el Señor sabe lo que a cada uno nos pide. Y eso es lo bonito, pero darnos cuenta que en alguna cosa que Dios me pida a mí, o que Dios te pida a ti, cuando Él te dice a ti, manada pequeña, cordero mío, lo que quiera que te diga, el Padre le ha placido daros el reino. Lo que Jesús va a querer contigo y conmigo es que su palabra, el llamado suyo, produzca en ti y en mí la confianza. Hermano, su palabra no nos pone con un precipicio, yo no llego, que no llego, Señor. No, en una altura, sino que ese trato de Él contigo, en lo que sea, tú no tienes que dar cuenta a nadie sino a Dios delante de ti. Pero creer que en lo que Dios te llama, Él tiene la gracia. Y a lo mejor tú vas a decir, Señor, yo no sé si voy a poder. Bueno, tú trata con Él. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer.
Y con esa llamada de Él a ti, Él te va a dar la gracia. Entonces, en cierta manera, no sé si tendremos que venderlo todo o no. Eso es una cuestión más particular, lo dejamos más en privado. Pero el Señor va a estar siempre con su gracia, ayudándonos, queriendo lo mejor para nosotros. Porque, hermano, también podemos caer en un error, que dice Pablo: si yo vendiere todos mis bienes, los diere a los pobres, pero no tengo amor. No se trata de nada, no se trata de recetas. Se trata del trato de Jesús contigo. Y que Él nos llama. Y que en su llamada decir, bueno, ven, yo quiero que tu vida tenga este sentido. Tú descubras en la palabra y en el trato de Él contigo que tu vida vale mucho. Valemos mucho, a veces las pasamos muy mal, pero nuestra vida vale mucho. Él la ha rescatado con su sangre preciosa. Y desde esa confianza, hermano, yo te puedo decir, puede haber un gesto sencillo en tu vida que en el reino de los cielos valga más que muchas grandes obras. No pierdas la mirada. Un vaso de agua dado en su nombre. A veces yo puedo poner una mesa como Simón el fariseo y me sirve de condenación porque yo estaba juzgando al Señor. Pero un vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. No os afanéis, no valéis más que los pajarillos. No es vuestra vida más que la comida, vuestro cuerpo más que el vestido. Vuestro Padre sabe, Él sabe. Hermanos, yo digo estas palabras y vienen a mi corazón porque sé que para muchos de vosotros a veces la vida no es fácil. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pon al Señor delante de ti. Busca el reino de Dios. No te sientas mal porque te sientes a veces mal, triste. Señor, yo nada más que cómo me quito de la cabeza esta preocupación. No puedo, el Señor sabe. Sabe, ese no es el engaño de las riquezas, no. Ni es el afán y la ansiedad que Dios está recriminando, sino que tenemos con un corazón sencillo que decir, Señor, por encima de todo, tú me llamaste a una vida de un valor que yo no quiero que nadie me robe. Aquí me pueden robar lo que me quieran robar, me pueden tratar más o menos injustamente, pero el llamado que Dios me ha dado, el valor que tiene mi vida, es algo que nunca va a pasar. Amén.